Y mire, tenemos en la línea telefónica y agradecemos mucho a nuestro colaborador, al experto y analista en temas de seguridad y también, obviamente, especialista en temas políticos, Alberto Guerrero Baena. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar del índice de competitividad urbana. Platica en el auditorio de 92.3, pues de qué se trata y cómo andamos. Mira, el índice de competitividad urbana es una medición que se hace con diferentes factores. Por ejemplo, en este caso, calificando a las ciudades como motores económicos, políticos, culturales, etcétera, y sobre todo de bienestar social, donde de alguna manera se califica en ese sentido cómo es que de cada 10 ciudadanos en México, 8 conviven o habitan las zonas urbanas. Entonces, en este caso, hay una calificación sobre diferentes rubros, sobre todo, por ejemplo, Estado de Derecho, medio ambiente, sociedad, sistemas políticos, apertura internacional, gobierno, mercado de trabajo, economía e infraestructura, amén también de los procesos de innovación, que sin duda son relevantes para saber en qué rubro o en qué escalafón están colocadas diferentes urbes del país, sobre todo tomando en cuenta la narrativa oficial que se tenga, y por el otro lado este estudio que sin duda pues nos desnuda en muchas ocasiones que no necesariamente lo que dicen las autoridades es lo que realmente sucede, y que desafortunadamente pues muchas ciudades contrastan entre su publicidad oficial y por el otro lado lo que realmente el Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO pues de alguna manera revela, ¿no? Sobre todo en temas que son muy sensibles, porque al final muchas ciudades, por ejemplo como Morelia, como Querétaro, unas han avanzado, otras se han quedado en la medianía, y por el otro lado hay otras que sin duda se quedan muy abajo en el tema de calificaciones. ¿Cómo andamos en Morelia? ¿Cómo se encuentra pues la capital de Michoacán, Alberto? Mira, sin duda es un tema bien relevante, porque al final dentro de las calificaciones que le da el IMCO a Morelia, pues son calificaciones que pululan entre la medianía hacia abajo e inclusive calificaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque derivando un tema bien importante, que es el tema tanto de seguridad como de sociedad, pues tenemos de ahí en cuenta una situación muy importante, que es no solamente la responsabilidad que tienen los gobiernos, sino también la corresponsabilidad que tiene el propio ciudadano para generar esta situación, para poder entender y abrir la brecha, tanto laboral, económica y social, y entender que, pues creo que hay un rubro muy importante que hay que señalar. Debemos de dejar de pensar en Morelia como una urbe chiquita, una urbe tradicional. Claro. Inclusive esa es una perspectiva que desde el gobierno se ha venido plasmando hacia los ciudadanos, y creo que esa no es una medida interesante, tomando en cuenta lo que ha sucedido con otras ciudades del mismo calibre que Morelia, como por ejemplo la ciudad de Querétaro, inclusive ciudades que no son capitales de estado como Irapuato, que inclusive están mucho más arriba que Morelia, y que creo que sin duda merecería una atención por parte de la autoridad municipal. Estoy hablando en este sentido del municipio, de este indicador, porque amén de todo ello, por ejemplo, en los indicadores de seguridad no necesariamente es lo que nos dice el gobierno municipal, sino hay posiciones que de entrada se tendría que tomar en cuenta y sobre todo analizar. Por ejemplo, en el caso de las cifras, tanto robo de vehículos, tasa de homicidios, por el otro lado indicadores como el tema del tema social, como por ejemplo el tipo de hospitales que tenemos, los grados de escolaridad de la gente, la cobertura educativa, un tema muy importante que sin duda también plasma, y que en ese sentido sí estamos más o menos ubicados en una medianía, que es el sistema político, donde se analiza también la competitividad entre las diferentes facciones políticas que existen en la ciudad, pero que sin duda refleja también en ese sentido mucho de lo que nosotros como ciudadanos hemos dejado de hacer, sobre todo en diferentes temas. Mercado de trabajo, pues sabemos perfectamente, y lo vemos ahorita, el tema de la ciudad, cómo es que la ciudad muere cuando terminan los ciclos escolares y no hay una generación de empleos que sean retribuiblemente importantes para la demás gente. Y creo que en ese sentido hay que entender
que se necesita cambiar mucho el paradigma de pensamiento, mucho el tema de la mejora regulatoria también en cuanto a temas de gobierno, el mejorar la infraestructura y sobre todo pues un tema de economía e innovación, que sin duda es algo que hemos visto que nos han rebasado muchísimas ciudades. Claro. Sí, totalmente. Creo que, como bien mencionas, el ejemplo de Querétaro, pues es un punto de partido muy importante, una ciudad con graves problemas de agua, con graves problemas también de movilidad, pero que se está desarrollando de manera extraordinaria, ¿no? Creo que es de las ciudades que tienen más empuje económico en esos momentos. ¿Y qué podría hacer las autoridades para avanzar en esta situación, Alberto? ¿Qué le recomendarías tú? Mira, yo creo que en ese sentido, primero que nada, reconocer las cifras, ¿no? Reconocer la medianía Claro, que se tiene, porque al final, una es el tema que uno vea desde la perspectiva de consultoría y análisis, y otro es el tema que reconozcan las autoridades. Partiendo de ahí, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues no necesariamente tenemos la policía más fregona que nos hacen mención, sino al contrario, creo que tenemos una de las policías que sin duda tienen muchas áreas de oportunidad. Por el otro lado, tenemos que reconocer que es una ciudad en la que se vive del estudiantado. Yo creo que en ese sentido que se tendría que buscar mejorar las condiciones de seguridad para que en todo caso los propios inversionistas lleguen, porque ese es un tema muy importante. Claro, Por el la otro seguridad. lado, tenemos un crecimiento desordenado de manera increíble, y tú lo estás viendo, por ejemplo, con todos los fraccionamientos alrededor de la ciudad, Sí. que sin duda te asemejan más a un tema. Si tú te das una vuelta por la carretera México-Pachuca, prácticamente es una similitud de lo que vive Morelia alrededor con esa carretera, que prácticamente se terminó la autopista y es un camino es una vía más de comunicación local, ¿no? Y en ese sentido creo que es necesario reconocer, planificar, sobre todo buscar alternativas, pero principalmente creo que para mí, dentro de la órbita del análisis, comienza con un tema de replanteamiento, de reconocer que estamos en una crisis de seguridad constante y que si no mejoramos las condiciones, pues obviamente nos vamos a seguir quedando con los negocios locales y que tradicionalmente han operado, pero que sin duda con el crecimiento demográfico, con el tema de la llegada de más y más estudiantes que luego se quedan a vivir en la ciudad, pues se necesitan mejores, una apertura en cuanto al mercado de trabajo, y que esto realmente no lo está generando, amén de todas las personas que sin duda han tenido que emigrar de la ciudad, pues para buscar un mejor nivel de vida e inclusive un mejor nivel de seguridad. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto, porque quizá el tema de la delincuencia no ha sido bien tomado por los gobiernos de Morena, hay que decirlo claramente, y además quizá cuando los miden, pues no les gusta mucho esta situación. De plano sí se necesita mayor inversión, y tienes toda la razón. Si no les dan las condiciones a los empresarios, pues obviamente pues estos no se van a querer establecer y no habrá mejor desarrollo para las urbes. Es interesante. Y en ese sentido, a nivel nacional, ¿nuestro país avanza, Alberto, o tenemos una línea de estancamiento ahí? Mira, tenemos una, entre comillas, línea de estancamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las ciudades que más crecen son las ciudades que tienen un determinado número de habitantes, y que sin duda muchas de ellas se han quedado, algunas de ellas sobre todo hay que mencionar, se clasifican en niveles, ¿no? Por ejemplo, de 1,000,000 a 1,000,000, de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, de 1,000,000 de habitantes para arriba. Y por ejemplo, en el caso de algunas ciudades, por ejemplo, en el caso de ciudades de más de 1,000,000 de habitantes, por ejemplo, tenemos urbes como Monterrey, como Saltillo, como Querétaro, como Guadalajara, el mismo Valle de México, Chihuahua, que han llegado a crecer de una manera impresionante. En ese sentido, otras ciudades que han decrecido muy notablemente, por ejemplo, lo podemos ver como León, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, esa zona comprendida como una zona metropolitana, y Toluca. Y sí, por ejemplo, ciudades que tienen de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, pues no estamos dentro de las primeras, estamos dentro de las primeras 15 en Morelia,
pero que sin duda estamos en un nivel de medio para abajo, lo cual nos compara, como por ejemplo, con ciudades como Tuxtla Gutiérrez, como Acapulco, que sin duda es una extrañeza porque al final es un centro vacacional, Poza Rica, que no es capital de estado, o Cuautla, que está en esas mismas condiciones. Y por el otro lado, pues tenemos ciudades que van desde 250 a 500,000 habitantes, como por ejemplo ciudades que están muy arriba, como Los Cabos y como Puerto Vallarta, que han generado climas de seguridad, sobre todo en el caso de Puerto Vallarta, con la creciente implementación de un Consejo Ciudadano neutro que evalúa. Por el otro lado, en ese sentido tenemos ciudades como Salamanca y Chilpancingo que van en decrecimiento total. Tú sabes perfectamente el caso de Chilpancingo, cómo se ha dado esta situación de la extorsión, de la colusión del crimen organizado con las autoridades, y que eso pues de alguna manera implica que desafortunadamente tengamos un nivel de competitividad que raya en los extremos. Por un lado tenemos ciudades muy competitivas como las que enumeré al inicio y otras que están pues en pleno declive y que sin duda no tienen un polo de atracción en cuanto al tema de inversión, de seguridad y sobre todo de estabilidad económica. Claro, sí, totalmente de acuerdo, y ojalá que pues esta situación cambie. ¿Tú tienes alguna perspectiva, ya por último, Alberto, sobre Claudia Sheinbaum? Su equipo económico, pues está interesante, creo, los nombres, las personas tienen renombre como para quizá cambiar un poquito más esta situación. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sin duda el efecto multidisciplinar y sobre todo técnico que están manejando, el tipo de perfiles, pues se pueden ajustar en ese sentido. Ojalá lo hagan con personajes que realmente conozcan de indicadores económicos y sobre todo de atracción económica, tomando en cuenta que esa área de economía sí va a ser manejada por un político, pero que sin duda tiene que rodearse de un equipo que incluya muchas más dependencias, como por ejemplo en el caso de economía tendría que estar relacionado con el tema de seguridad, con Omar García Harfuch, en todo caso con Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores para ver ese tema de relación con otros mercados. Por el otro lado, temas de economía, una buena relación con el vecino país, que sin duda va a ser todo un conflicto el tema de la elección, porque tenemos gente que es muy anti-México, y hay que decirlo, ellos están eligiendo personas, en el caso del Partido Republicano, gente que probablemente gane la elección en Estados Unidos, pues sin duda gente que no simpatiza con el mexicano en general, y que por el otro lado pues también nos echa la culpa de todo el efecto del crimen organizado y del narcotráfico y del consumo de drogas. Entonces ahí es donde de entrada tendrá que ver en ese sentido la presidenta electa el tema de ver una apertura, ver también que en China pues ha llegado una buena inversión de China, pero que eso no es bien visto por el vecino estadounidense, y creo que eso es algo que de entrada pues puede llegar a causar un conflicto, pero que si tiene los canales adecuados, si tiene la habilidad política, diplomática y económica para establecer esos lazos, pues ojalá establezca esa pertenencia y esa pertinencia para un sistema económico abierto. Sí, cierto. Pues Alberto, muchas gracias, muy interesante, y platicamos pues en unos días más sobre algunos otros temas que están pendientes. Te lo agradecemos mucho y que tengas excelente resto del día. Muchísimas gracias, un gusto enorme, muy buenos días para todos.